Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. La lección para esta semana se titula La Carta a los Hebreos y a nosotros. Y nuestro versículo para memorizar nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Y la lección para el día de hoy, domingo 26 de diciembre, nos dice, o se titula, Un comienzo glorioso. Para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigida y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Versículo 3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este pasaje implica que la audiencia de Hebreos no había escuchado a Jesús predicar, recibió el mensaje mediante otros evangelistas que le habían anunciado la noticia de la salvación. Pablo también dice que los evangelistas le confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. Esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del Evangelio en nuevos lugares. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Felipe realizó milagros similares en Samaria, Pedro en Jope y en Cesarea, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. Estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. El Espíritu les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio y como resultado, sus oraciones eran audaces y confiadas. Y su experiencia religiosa era dichosa. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal, y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Ahora te voy a dejar algunas preguntas para que tú las puedas pensar durante la jornada. ¿Cuál es la historia de tu conversión? ¿Cómo ha llegado Dios a tu vida? ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Porque a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él. Interesantes preguntas que Dios permita que puedas analizarlas durante este día. Ahora, si este podcast te está ayudando a tu crecimiento espiritual, ¿qué más? Ayúdanos a compartirlo con más personas, así como los discípulos y todos aquellos que escuchaban el mensaje de salvación lo compartían con otros verbalmente
Ahora lo que puedes hacer es tomar este podcast y compartirlos con otros, reenviándoselo a tus amigos, tus familias, tus seres queridos. Sin más que decir, nos escuchamos la próxima vez, que será el día de mañana, con la ayuda de nuestro Creador. Dios te bendiga y prospere en su amor.